En una noche de luna llena, el pueblo se encontraba sumido en un silencio sobrecogedor. Las calles estaban desiertas y una niebla espesa cubría cada rincón. En medio de la oscuridad, un grupo de jóvenes decidió adentrarse en el bosque cercano para descubrir la verdad detrás de la leyenda de La Llorona. Armados con linternas y cámaras de vídeo, los valientes aventureros se adentraron en el espeluznante bosque, siguiendo las señales que los conducían al lugar donde se decía que La Llorona había sido vista por última vez. A medida que avanzaban, los árboles retorcidos parecían susurrarles advertencias y las hojas crujían bajo sus pies, como si el bosque mismo intentara disuadirlos. De repente, un llanto desgarrador resonó en el aire, paralizando a los jóvenes. Era La Llorona con su voz llena de angustia y desesperación. El sonido penetrante se clavó en sus almas mientras avanzaban hacia su origen, incapaces de resistir la atracción magnética del lamento. Siguiendo el rastro del llanto, los jóvenes se encontraron en un claro en medio del bosque. En el centro, había un antiguo pozo cubierto de musgo y enredaderas, emanando una presencia oscura y siniestra. Era la trampa del lamento, el lugar donde La Llorona atrapaba a aquellos que se atrevían a buscarla. Uno por uno, los jóvenes cayeron en la trampa, incapaces de resistir el poder hipnótico del llanto de La Llorona. Una vez atrapados, se encontraron inmovilizados, presos de sus propios miedos y remordimientos más profundos. La trampa del lamento se alimentaba de sus almas, absorbiendo su energía vital y condenándolos a un tormento eterno. Los jóvenes lucharon desesperadamente por escapar de la trampa, pero cada intento solo los sumergía más en la oscuridad y la desesperación. La Llorona se reía malignamente mientras su llanto se volvía aún más intenso, llenando el aire con un dolor insoportable. En medio de la desesperanza, uno de los jóvenes recordó una antigua leyenda que hablaba de un amuleto sagrado que podía romper el hechizo de la trampa del lamento. Con fuerzas renovadas, se arrastró hacia el pozo y extendió la mano temblorosa hacia su interior. En ese momento, una luz brillante emanó del amuleto y envolvió a los jóvenes en su resplandor protector. La trampa del lamento se desvaneció y La Llorona fue arrojada a las profundidades del pozo, su llanto agonizante desapareciendo en el viento. Finalmente libres, los jóvenes se ayudaron mutuamente a salir del claro y regresaron al pueblo, llevando consigo las cicatrices físicas y emocionales de su encuentro con La Llorona. El pueblo, ahora consciente del peligro que acechaba en el bosque, decidió sellar la trampa del lamento para siempre, asegurando que nadie más cayera en su terrible destino. Con el tiempo, la leyenda de La Llorona y la trampa del lamento se convirtieron en una advertencia para todos aquellos que se aventuraban en los rincones más oscuros del mundo. El poder del lamento y el dolor podía ser abrumador, pero la fuerza del amor y la valentía podían romper cualquier trampa que el horror pudiera tender.